Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios, de el mensaje de la justificación por la fe, un precioso mensaje, un mensaje que trae solución para cada uno de nosotros, el mensaje que soluciona el pecado y da la santidad y el poder de Dios. Estamos estudiando este estudio de esta serie de Justicia por la Fe. Estamos en el estudio número 90 de esta serie. Ahora vamos a continuar estudiando, confiando en Cristo como nuestro Salvador y Maestro, y también rogando en nuestros corazones con ese hambre de conocer este plan de salvación, y rogando a Dios que pueda concedernos su Espíritu Santo, la sabiduría de Cristo, para que podamos aprovechar al máximo la palabra de Dios, que es un banquete, es una mina, es el alimento que necesitamos para la vida espiritual. Vamos a estudiar entonces ahora este gran tema, el hombre un santuario viviente. Este es el estudio que necesitamos estudiar ahora. Hemos estudiado cómo Jesús, cuando vino a este mundo, purificó el templo de Jerusalén. Ese templo de Jerusalén era el santuario terrenal, que Dios hizo construir a Salomón y fue reconstruido en 46 años. Después del regreso de Babilonia, reconstruyeron en 46 años ese santuario terrenal. Pero nosotros ahora nos ha creado la necesidad y el deseo de conocer realmente ese santuario. Pero ese santuario prefiguraba al santuario celestial, el original. Y termina también esta enseñanza en nosotros, el hombre un santuario viviente. Vamos a estudiar en varias partes este estudio. Primeramente vamos a ver que la doctrina del santuario es una verdad distintiva. Solamente al pueblo adventista Dios le dio la luz, y esa luz nosotros necesitamos llevar al mundo. Necesitamos estudiar el muro del santuario. El santuario tenía un muro de protección. ¿Qué significa eso hoy en día? Necesitamos estudiar la puerta del santuario, el altar del santuario, los sacrificios con sal. ¿Qué significan? La fuente del santuario para ingresar al santuario. Dentro del santuario tenemos el lugar santo, la mesa de los panes. ¿Qué significa? El candelabro. ¿Qué significa hoy en día? Y también necesitamos estudiar el altar del incienso. Y luego necesitamos estudiar también en el lugar santísimo el arca del pacto, la santa Shequina, y necesitamos comprender realmente todo esto está prefigurado en la vida del cristiano, del verdadero cristiano, porque nosotros, dice, somos un santuario viviente. Podemos leer como introducción, Deseado de todas las gentes, página 132. La hermana Ellen White escribe, dice así: desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador. A causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios. Ensombrecido y contaminado por el pecado, el corazón del hombre no revelaba la gloria de su ser divino.
pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito de Dios. Dios mora en la humanidad y mediante la gracia salvadora el corazón del hombre vuelve a ser su templo viviente, un santuario viviente, el verdadero cristiano. Ese es el propósito que nos impulsa, que nos lleva a estudiar el santuario terrenal, del cual podemos aprender que así como en el cielo hay un santuario celestial, el original, donde Cristo intercede y donde es la morada de Dios, el ser humano también fue creado como un santuario viviente para que el Espíritu Santo pueda morar en el ser humano creado por Dios, es decir, en Adán y Eva. Pero el pecado, dice, hizo perder ese propósito, pero con la muerte de Cristo, ahora nuevamente Dios ha provisto volver a ese propósito original, de que si nosotros comprendemos el plan de salvación, podemos llegar a ser nuevamente el templo de Dios, un santuario viviente para que Cristo, por la fe, por medio de su Espíritu Santo, habite en nuestros corazones y podamos ser un pueblo santo, un cristiano santo, un cristiano consagrado, un cristiano dedicado a las cosas de Dios. Entonces, comencemos este estudio confiando que Dios nos puede dar esta oportunidad de comprender el Evangelio, el plan de salvación, la justicia de Cristo, el oro afinado en fuego, las vestiduras blancas y el colirio en el mensaje del santuario. Así que solamente Dios nos ha dado esa luz al pueblo adventista, a los que conocemos el día sábado, los 3 mensajes angélicos y también la ley de los 10 mandamientos. Por eso en el libro Evangelismo, página 165, nos dice: la correcta comprensión del ministerio en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Si no comprendemos en una forma correcta, completa, amplia y profunda el santuario celestial, de acuerdo a la construcción del santuario terrenal, no podremos tener una verdadera fe, porque ese es el fundamento de nuestra fe. Evangelismo, página 165, nos dice: el centro de la obra de expiación de Cristo. El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Entonces, para ser un pueblo santo de Dios, necesitamos comprender. De lo contrario, si no comprendemos este estudio, entonces no podremos tener una fe verdadera y tampoco no podemos ser el pueblo de Dios. Nos engañaríamos, sería una ilusión, sería solamente como una historia el asunto del santuario para nosotros. Consejos sobre la escuela sabática, página 20, dice: como pueblo debemos ser estudiantes fervientes de la profecía. No debemos descansar hasta que entendamos claramente el tema del santuario, el cual está expuesto en las visiones de Daniel y de Juan en Apocalipsis. Este asunto arroja gran luz sobre nuestra posición y nuestra obra actual. El consejo de Dios es que no debemos descansar. Todas las cosas de nuestra vida y de este mundo deben ser secundarios. Nuestro primer interés debe ser
en llegar a comprender claramente el tema del santuario. En otras palabras, es el plan de salvación, es el mensaje de la justicia de Cristo, que está expuesto, dice, en el libro de Daniel y Apocalipsis, lo cual, dice, nos mostrará cuál es la posición que vamos a ocupar cada uno de nosotros en este mundo actual que está entrando a una crisis final, y cuál debe ser nuestra obra a la labor a la que Cristo nos llama. Eventos de los últimos días, página 42, dice: uno de los hitos de este mensaje fue el templo de Dios, visto en el cielo por su pueblo amante de la verdad, y el arca que contenía la ley de Dios. Así que la doctrina del santuario es uno de los hitos del pueblo adventista, y el mundo necesita conocer. Evento de los últimos días, página 54. La Iglesia Adventista del séptimo día debe ser pesada en la balanza del santuario. Será juzgada conforme a las ventajas que haya recibido. Si su experiencia espiritual no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo le tiene asegurados, si las bendiciones conferidas no la capacitan para cumplir la obra que se le confió, se pronunciará contra ella la sentencia. Hallada falta, será juzgado según la luz y las ocasiones que le fueron deparadas. Así que la Iglesia Adventista ha de ser juzgada, dice, y pesada en las balanzas del santuario celestial. ¿Y qué acontecerá? Será hallada falta. Eso es lo que aconteció en 1888, la triste historia de la Iglesia Adventista, porque rechazó a Cristo, el plan de salvación. Cristo vino a este mundo, vivió 33 años de vida perfecta, que ha confeccionado, ha establecido su justicia para concedernos su vida perfecta, y murió en la cruz para poder perdonar nuestra vida pasada y para darnos el amor verdadero. Si nosotros, dice, rechazamos eso, prácticamente no podemos nuevamente volver a ser el templo de Dios, un santuario viviente. En Conflicto de los Siglos, página 419, dice: la luz del santuario ilumina el pasado, el presente y lo porvenir. Entonces, sin estudiar el santuario terrenal y el santuario celestial, y qué es lo que significa para nuestra vida, porque nosotros somos el santuario viviente, no podremos comprender en una forma completa el pasado, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y no podremos comprender nuestra vida presente, qué es lo que nosotros necesitamos en este tiempo. Y ni podremos comprender lo porvenir, qué es lo que viene mañana, qué acontecimientos han de venir. Ese es el privilegio, esa es la bendición que Dios tiene para que nosotros podamos concentrar nuestra atención, cuerpo y alma y espíritu, a este estudio del santuario de Dios en este mundo y en el cielo. Conflicto o Servicio Cristiano, página 140. O también está en el libro Obreros Evangélicos, página 26. Dice así: la gran mayoría de los habitantes de la tierra han manifestado lealtad al enemigo, pero no hemos sido engañados. No obstante el aparente triunfo de Satanás, Cristo está llevando a cabo su obra en el santuario celestial y en la tierra.
Así que el mundo todavía no está totalmente engañado. Cristo está haciendo su obra en el santuario celestial, porque sin la obra de Cristo en el santuario celestial no sería completa su obra que vino a hacer en esta tierra al dar su vida y al resucitar. Y Cristo ahora también está haciendo su obra en la tierra, en el santuario viviente que somos los seres humanos en este mundo. La palabra de Dios describe la maldad y la corrupción que iban a existir en estos últimos días. Al ver nosotros el cumplimiento de la profecía, nuestra fe en el triunfo final del reino de Cristo debe fortalecerse y debemos salir con renovado valor para hacer la obra que nos ha sido asignada. En el libro Alza tus ojos 260, los ángeles malos unidos a los hombres impíos realizan el máximo esfuerzo para atormentar, perseguir y destruir. Pero el Señor Dios de Israel no abandonará a los que confían en Él. Necesitamos una fe verdadera para que Dios no nos abandone. En medio de la intensificación de la infidelidad y la apostasía, en medio de una luz fingida que es la más ciega presunción y engaño, la luz del santuario celestial brillará sobre el pueblo de Dios y su verdad triunfará. Así que nuestro mayor anhelo, nuestro mayor interés es que la luz del santuario celestial pueda brillar sobre nosotros, para que podamos triunfar, para que podamos vencer a Satanás, al pecado, a los poderes de este mundo, al nuevo orden mundial, como lo llaman en este tiempo actual, los grandes hombres de este mundo. Necesitamos salir de la apostasía, de la infidelidad, de una luz fingida, de una ciega presunción, del engaño, al cual las religiones nos han llevado. Ese orgullo religioso. Y nosotros en este tiempo estamos experimentando con esa luz fingida, esa luz ciega, presuntuosa, no podemos enfrentar esta crisis como prueba Dios ha permitido para nosotros, para despertarnos. Conflicto de los siglos, página 420, dice, tanto la profecía de Daniel 8:14, que dice, hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. Como el mensaje del primer ángel que dice también, temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Señalan al ministerio de Cristo en el lugar santísimo y al juicio investigador. Así que el santuario debe ser purificado. Así como Jesús purificó el santuario terrenal cuando Él vino hace 2000 años atrás, cuando nació fuera de aquel santuario. Pero durante 3 veces en la fiesta de la Pascua purificó ese santuario. Ahora Jesús está en el cielo, comenzó la obra de purificación del santuario celestial. Y ahora necesita que pueda purificar nuestro santuario viviente, que cada uno de nosotros somos santuarios, gracias a que Cristo, con su vida y su muerte en la cruz, nuevamente hace posible que si nosotros comprendemos el plan de salvación, el sacrificio de Cristo y el mensaje del santuario, entonces podemos nuevamente llegar a ser santuarios vivientes para Dios. Conflicto de los siglos 420
sigue dándonos a comprender lo siguiente. En 1844, Cristo había venido, no a la tierra, como esperaban en ese entonces los cristianos, bajo la dirección de Guillermo Miller, sino como estaba simbolizado en el símbolo, al lugar santísimo del templo de Dios en el cielo. El profeta Daniel le representa como viniendo en ese tiempo al anciano de días. Dice así Daniel: estuve mirando en visiones de la noche. He aquí que sobre las nubes del cielo venía uno parecido al Hijo del Hombre, y vino no a la tierra, sino al anciano de días, y le trajeron delante de él. Daniel 7:13. Así que la purificación del santuario celestial comenzó en 1844, porque la profecía de las 2300 tardes y mañanas se cumplió en ese año. Y todos los adventistas conocen esta profecía como comenzó en el año 457 a.C. y llega hasta 1844, pasa por el nacimiento de Cristo, por la muerte de Cristo y llega hasta 1844. Pero los creyentes en 1844, bajo la dirección de Guillermo Miller, ellos creían que Cristo iba a venir a este mundo para purificar este mundo con su segunda venida con el fuego. Pero no fue así, sino que Cristo todavía necesitaba hacer la purificación del santuario celestial, el original. Y debía Cristo aún purificar el santuario del alma humano. Eso es lo que no comprendieron. Si nosotros hoy no comprendemos, igualmente quedaremos chasqueados. Por eso nos anima a estudiar este estudio. Conflicto de los siglos 420. Dice, esta venida está predicha también por el profeta Malaquías, que dice en Malaquías 3:1, repentinamente vendrá a su templo el Señor, a quien buscáis, es decir, al ángel del pacto, en quien os deleitáis. He aquí que vendrá, dice Jehová de los ejércitos. La venida del Señor a su templo fue repentina, de modo inesperado para su pueblo. Este pueblo no le esperaba allí, es decir, en 1844 y también cuando Jesús nació en este mundo. Se chasquearon. Esperaba que vendría a la tierra en 1844, en llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio. Segunda Tesalonicenses 1:8. Entendieron mal, se equivocaron. Hubo un chasco en 1844. En la misma página, en el siguiente párrafo 4, conflicto 420, dice así: pero el pueblo no estaba aún preparado para ir al encuentro de su Señor. O sea, los creyentes en 1844 no estaban preparados. O sea, el templo humano no estaba purificado tampoco. Todavía estaba lleno de egoísmo. Todavía le quedaba una obra de preparación que cumplir. Debía serle comunicada una luz que dirigiría su espíritu hacia el templo de Dios en el cielo. Y mientras siguiera allí por fe a su sumo sacerdote en el desempeño de su ministerio, se le revelarían nuevos deberes.
había de darse a la Iglesia otro mensaje de aviso, de instrucción. Todavía necesitaban comprender esta luz de la purificación del santuario celestial y de la purificación del santuario del alma viviente. Porque Cristo había muerto, dice, deseado de todas las gentes. Hemos leído en la página 132, Cristo murió en la cruz para que nuevamente el ser humano vuelva a ser un templo viviente. Entonces este templo viviente también debería ser purificado ¿por quién? No por el hombre mismo, sino por el sumo sacerdote, que es Cristo. Ahora vamos a continuar en Conflicto de los Siglos 421. El profeta Malaquías sigue diciendo en el capítulo 3, el verso 2 y 3. ¿Quién es capaz de soportar el día de su advenimiento? O sea, al templo viviente que somos nosotros. ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él apareciere? Porque será como fuego del acrisolador y como jabón de lavadores, pues que se sentará como acrisolador y purificador de la plata, y purificará a los hijos de Leví, y los afinará como el oro y la plata, para que presenten a Jehová ofrenda en justicia. Así que Cristo, dice, vendrá ¿para qué? A los hijos de Leví, a los sacerdotes. Por eso hemos estudiado en el libro del apóstol Pedro, en el capítulo 2, verso 6 al 9, allí nos habla que el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo de sacerdotes. O sea, un pueblo que estaba prefigurado por la tribu de Leví, que eran todos sacerdotes. Pero ahora, estos sacerdotes espirituales en este tiempo, los que aceptan a Cristo, su sacrificio y su justicia, deben ser purificados. Cristo dice fuego acrisolador, y es como jabón de lavadores, y quiere purificar el oro, la plata, que nosotros necesitamos comprar ese oro, esa plata. Dice, los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin intercesor. ¿Por qué necesitamos ser purificados? Porque necesitamos estar sin intercesor cuando termine el tiempo de gracia, cuando se desate la ira de Dios en las 7 postreras plagas, en el tiempo de angustia. Este mundo va a vivir un tiempo de angustia total, para el cual se está preparando y está ingresando los poderes de este mundo. Quieren crear una angustia total. Pero Dios intervendrá con las 7 postreras plagas. Allí las enfermedades se desatarán. La primera plaga, dice, será úlceras. La segunda plaga también producirá, dice, enfermedades terribles, porque el agua se contaminará con sangre. Y la tercera también, los mares serán contaminados también, producirá enfermedades desconocidas, incurables, que la ciencia médica ni la medicina no podrá enfrentar. La cuarta plaga, el sol quemará, el calentamiento será 7 veces más, lo cual, dice, creará hambre, el mundo se secará, las plantas se secarán. Y la quinta plaga, ¿qué habrá?
habrá, dice, tinieblas, oscuridad. Y la sexta plaga, el río Éufrates se secará. O sea, los poderes de este mundo perderán su poder, porque los ríos, las aguas representan pueblos, naciones, poderes de este mundo, perderán su poder. En vano este poder del nuevo orden mundial se está organizando y se está envalentonando. Perderán su poder, porque se secará, dice. Y la séptima plaga será el granizo, la destrucción final, un terremoto que nunca jamás se haya visto. Pero en ese tiempo, dice, los hijos de Dios, los cristianos, el pueblo de Dios, deberá estar limpio, purificado, santo, justo, lleno del Espíritu Santo, y deberá mantenerse firme, así como Jesús se mantuvo firme cuando lo apresaron y lo condenaron y le hicieron cargar la cruz y lo crucificaron. Jesús dijo: perdónalos, no saben lo que hacen. El pueblo de Dios así deberá mantenerse firme con el amor de Dios en el corazón, con el carácter de Cristo, que es la justicia de Cristo en nuestras vidas. Por eso dice: sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión de Cristo. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos, deberán ser vencedores en la lucha con el mal. Deberemos ser vencedores en ese tiempo por la gracia de Dios. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario celestial, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Si nosotros aceptamos a Cristo, entonces nuestro santuario viviente que somos, el hombre espiritual, debe ser purificado. ¿Y quién debe purificar? Cristo, por medio del Espíritu Santo, su representante, porque Cristo es el verdadero sacerdote, el sumo sacerdote. Nosotros no podemos purificarnos, porque somos seres humanos pecadores, porque nuestra naturaleza pecaminosa todavía estará hasta la venida de Cristo. Solo que debe estar subyugado, debe estar en la cruz. No debe actuar, debemos estar muertos al pecado, a la vida de este mundo. Esta obra está representada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 de Apocalipsis. Ese es otro mensaje que necesitamos estudiar, el mensaje del primer ángel, segundo ángel, tercer ángel y el cuarto ángel. Y aún hay un quinto ángel, y hay hasta 7 ángeles que necesitamos estudiar en Apocalipsis. Pero ahora estamos abocados en el estudio del santuario. Conflicto de los Siglos, página 421. Dice: cuando esta obra haya quedado consumada, la purificación del santuario celestial y la purificación del santuario del alma humana, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. Entonces la ofrenda de Judá y de Jerusalén será grata a Jehová, como en los días de la antigüedad y como en los años remotos, según Malaquías 3:4. Ahora sí, entonces, con nuestro templo, como dice Pablo en 1 Corintios 3 y capítulo 6, nosotros somos el templo de Dios. Si Cristo nos purifica con su amor, su justicia, su espíritu, entonces podremos presentar las ofrendas gratas a Jehová. Nuestra vida religiosa, nuestra oración, nuestras alabanzas, nuestros cantos, nuestro estudio de la palabra de Dios, nuestros cultos en el templo
también de este mundo serán gratos a Jehová. Pero mientras no estemos purificados, en vano serán nuestros cultos, en vano nuestras oraciones, en vano nuestros cantos, en vano nuestras ofrendas. Así como cuando Jesús fue rechazado del templo de Jerusalén, en vano los judíos seguían sacrificando, seguían haciendo las fiestas, porque ya su destrucción estaba ya destinado en el año 70. Terminemos de leer el párrafo. Entonces la iglesia que nuestro Señor recibirá para sí será una iglesia gloriosa, no teniendo mancha, ni arruga, ni otra cosa semejante. Efesios 5:27. Ese es el propósito del plan de salvación, en base al santuario. Entonces ella aparecerá como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Cantares 6:10. Así que en vano nosotros podemos gloriarnos si es que no aceptamos ser templos vivientes y dejar que Cristo entre a nuestro corazón para que pueda purificar, limpiarlo completamente. Ahora sí podremos ser verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios, verdadera iglesia de Dios, verdadero pueblo de Dios santo consagrado a Jehová, para anunciar las virtudes, dice, de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Ahora sí podremos iluminar el mundo entero con la gloria de Dios, con el carácter de Cristo, no con nuestro carácter, no con nuestra vida carnal, no con nuestra sabiduría humana, sino con una vida nueva espiritual. Ahora vamos a leer Conflicto de los Siglos, página 421, ¿qué lección más podemos aprender? Dice, además de la venida del Señor a su templo, Malaquías predice también su segundo advenimiento. Así que Cristo viene primero a su templo de los seres humanos que ha comprado con su sangre, con su vida y su muerte y su resurrección. Primero viene al alma humano, al templo humano. Y luego vendrá, dice, en su segundo advenimiento también, para la ejecución del juicio en estas palabras. Dice Malaquías, capítulo 3:5. Y yo me acercaré a vosotros para juicio, y seré veloz testigo contra los hechiceros, contra los adúlteros, y contra los que juran en falso, contra los que defraudan al jornalero de su salario, y oprimen a la viuda y al huérfano, y apartan al extranjero de su derecho, y no me temen a mí, dice Jehová de los ejércitos. El apóstol San Judas se refiere a la misma escena cuando dice, en Judas capítulo 1, versos 14-15, He aquí que viene el Señor, con las huestes innumerables de sus santos ángeles, para ejecutar juicio sobre todos, y para convencer a todos los impíos de todas las obras impías que han obrado impíamente. Esta venida y la del Señor a su templo son acontecimientos distintos que han de realizarse por separado. Así que entonces hay dos venidas aquí. Una venida que viene al santuario celestial original en el cielo y al santuario humano, al templo viviente que somos los creyentes. Y luego la segunda venida de Cristo. Pero primeramente Cristo nos quiere limpiar, porque nosotros en nuestra vida humana, en nuestra vida carnal, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8,
del 1 al 10, que el hombre natural, el hombre carnal, es enemigo de Dios. Y ese enemigo de Dios que somos nosotros sin Cristo, sin vida nueva, sin la justicia de Cristo, ¿qué somos? Somos, dice, hechiceros. ¿Qué quiere decir hechicero? Hechicero quiere decir encantador. La serpiente antigua nos ha encantado con las cosas de este mundo. Y también nosotros hacemos el mismo trabajo, somos sus discípulos, somos hijos de nuestro padre el diablo, hemos nacido con el carácter del diablo y con eso hechizamos, contagiamos, contaminamos a otros seres humanos. Así que somos hechiceros. Y también somos adúlteras y adúlteros, porque el apóstol Juan dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? También nosotros nos hemos apartado de Dios, que Dios es nuestro esposo, nuestro Señor. Ahora servimos al mundo, estamos esclavizados al mundo, trabajamos para el mundo y no tenemos tiempo para las cosas de Dios. Solo en una forma secundaria, cuando nos sobra el tiempo, vamos a la iglesia y nos acordamos de Dios cuando estamos en situaciones de fracaso, en situaciones de crisis y difícil. Como un mendigo buscamos a Dios, y Dios, como es un Dios de amor, misericordia, nos ayuda. Y luego seguimos sirviendo al mundo, trabajamos para el mundo. ¿Y qué más? Juramos en falso, somos mentirosos. Nos gusta la mentira. Toda la vida en este mundo es una vida de mentira. Todas las actividades, todos los estudios en la educación en este mundo y toda la economía y toda la alimentación de este mundo está basado en la falsedad, en la mentira. Entonces somos mentirosos, juramos en falso. Y también defraudamos, dice, al jornalero su salario. Si nosotros somos jornaleros, nos gusta que nos engañen. Y si nosotros tenemos empresas, negocios, tenemos trabajadores, engañamos también, explotamos. Y no solo esto, también oprimimos a la viuda, al huérfano y al extranjero. No compartimos el pan de vida, no compartimos el vestido de la justicia de Cristo y no compartimos el oro afinado en fuego. Entonces Cristo nos quiere purificar de estas cosas. El hombre difícilmente puede liberarse de todos estos pecados, porque la raíz del pecado está en nuestro corazón. Cristo quiere hacer esa limpieza, así como nos ha demostrado que Él tenía poder para limpiar el templo terrenal de Jerusalén. Así nos quiere limpiar a nosotros. Nosotros estamos ocupados aún en la religión, así como los religiosos judíos israelitas estaban ocupados en los negocios ilícitos, en los negocios de injusticia en el templo de Jerusalén. Nosotros, siendo religiosos, entonces nos ocupamos en los negocios de este mundo. Por eso Conflicto de los Siglos 422 nos dice: la venida de Cristo como nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo para la purificación del santuario, de la que se habla en Daniel 8:14, la venida del Hijo del Hombre al lugar donde está el anciano de días, tal como está presentada en Daniel 7:13, y la venida del Señor a su templo, predicha en Malaquías, o sea, a nuestro templo, a nuestra vida, a nuestro corazón, son descripciones del mismo acontecimiento, representado también por la venida del esposo a las bodas, descrita por Cristo en la parábola de las 10 vírgenes de San Mateo capítulo 25, y también de la fiesta
de las bodas del Hijo del Rey de San Mateo capítulo 22. Son las mismas escenas. Por eso ahora necesitamos estudiar la parábola de las vírgenes a las bodas de San Mateo capítulo 25 y de la parábola de la fiesta del rey a su hijo en Lucas capítulo 12 también. Vamos a leer entonces Conflicto de los Siglos 423. Dice así: la proclamación, he aquí viene el esposo, en el verano de 1844 indujo a miles de personas a esperar el advenimiento inmediato del Señor. En el tiempo señalado vino el esposo, no a la tierra como el pueblo lo esperaba, sino hasta donde estaba el anciano de días en el cielo, a las bodas, es decir, a recibir su reino. En 1844, el movimiento adventista, que esperaron en Estados Unidos, en Norteamérica y en todo el mundo, ellos se equivocaron, pensaron que Cristo iba a venir a este mundo. Y ellos no entendieron que Cristo necesitaba purificar el templo de nuestra alma y purificar el santuario celestial donde están registrados nuestros pecados. No entendieron eso, se equivocaron. Hoy en día también, es decir, en 1888, y hoy en día nos estamos equivocando también. Cristo necesita hoy en día no solamente purificar el registro de nuestros pecados en el santuario celestial, sino Cristo necesita y urgentemente debe purificar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida, para que estemos preparados para enfrentar esta crisis final a la cual estamos ingresando. Por eso dice, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y fue cerrada la puerta en 1844. Los poquísimos que habían entendido, los que no se chasquearon, entraron a las bodas, dice, porque ya su corazón, su vida estaba purificada y tenían el carácter de Cristo. Y ellos dicen, no iban a asistir en persona a las bodas, ya que éstas se verifican en el cielo mientras que ellas están en la tierra. Los discípulos de Cristo han de esperar a su Señor cuando haya de volver de las bodas. Lucas 12:36. Pero deben comprender su obra y seguirle por fe mientras entra en la presencia de Dios. En este sentido es en él que se dice que ellos van con él a las bodas. Entonces, ¿cómo se ingresa a las bodas? ¿Cómo se participa de las bodas? Por fe. Por fe necesitamos nosotros entrar al santuario celestial. Y por fe necesitamos, y gracia, que Cristo entre a nuestro templo. Porque Pablo dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios? Cristo debe purificar nuestro templo. Esa es la preparación para que tengamos el carácter de Cristo, una vida sin pecado, una vida de victoria sobre el pecado, sobre el mundo y sobre Satanás. Y una vida de victoria sobre nuestro yo, sobre nuestro ego, sobre nuestra suficiencia propia. Porque la educación del mundo, la psicología, nos ha engañado. Nos ha dicho de que nosotros, obedeciendo la palabra de Dios, podemos mejorar, cambiar nuestra vida. Nos ha dicho de que nosotros podemos vencer al pecado. Nosotros, humanamente, podemos nosotros obedecer la ley de Dios. El mundo nos ha engañado con su educación y nosotros nos hemos engañado. No, Cristo tiene que entrar a nuestro corazón y tiene que llenar el templo de nuestra alma. ¿Con qué? Con el amor de Dios, con la fe verdadera de Cristo en el nuevo hombre, con su carácter,
Así como vamos a estudiar en el santuario. El santuario estaba hecho de oro. El santuario estaba hecho de materiales muy preciados, que el testigo fiel ofrece a la iglesia de Laodicea. Ahora en Conflicto de los Siglos 423 nos dice así, vamos a leer. Según la parábola de las 10 vírgenes, fueron las que tenían aceite en sus vasijas con sus lámparas quienes entraron a las bodas. Los que junto con el conocimiento de la verdad de las Escrituras tenían el Espíritu y la gracia de Dios, y en la noche de su amarga prueba habían esperado con paciencia, escudriñando la Biblia en busca de más luz, fueron los que reconocieron la verdad referente al santuario en el cielo y al cambio del ministerio del Salvador por la fe le siguieron en su obra en el santuario celestial. En 1844 entraron, dice, a las bodas. ¿Quiénes? A aquellos que tenían aceite en sus vasijas, el Espíritu Santo, el colirio. Y ellos habían escudriñado la Biblia, dice, en busca de más luz. Así como nosotros ahora estamos escudriñando para encontrar más luz en la palabra de Dios. Y todos los que por el testimonio de las Escrituras aceptan las mismas verdades hoy en día, siguiendo por fe a Cristo, mientras se presenta ante Dios para efectuar la última obra de mediación y para recibir su reino a la conclusión de esta, todos esos están representados como si entran a las bodas. Así que el pueblo adventista en 1888 fue invitado para entrar a las bodas, pero ellos rechazaron y la puerta se cerró para ellos. Pero ahora para nosotros en este tiempo, la puerta de gracia está abierta. Podemos entrar por fe. ¿A dónde? Al santuario celestial, a las bodas. Y Cristo puede entrar a nuestro templo, a nuestro corazón, para que purificarnos, porque solamente al santuario celestial por fe entran los que tienen el vestido de bodas, el carácter de Cristo, el amor de Dios, el Espíritu Santo, la sabiduría de Dios y la fe de Jesús. En Reflejemos a Jesús 202 nos da mayor luz. Procedentes de las 2 olivas, corría el áureo aceite por los tubos hacia el recipiente del candelero y luego hacia las lámparas de oro que iluminaban el santuario. Todo eso vamos a estudiar próximamente cuando estudiemos los candeleros, los 7 candeleros que iluminaban. Nosotros debemos llegar a ser tubos, un templo viviente, para que el Espíritu Santo pueda purificarnos, pueda limpiarnos y pueda darnos luz para iluminar el mundo, pero nosotros necesitamos primero tener más luz, más comprensión de este Evangelio. Así también de los seres santos que están en la presencia de Dios. Su Espíritu es impartido a los instrumentos humanos que están consagrados a su servicio. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo entonces. El que recibe el Espíritu Santo es un ser santo, instrumento humano consagrado al servicio de Dios. La misión de los 2 ungidos es comunicar al pueblo de Dios que solo la gracia celestial puede hacer de su palabra una lámpara para los pies y una luz para el sendero. Este mundo está ya llegando a la oscuridad plena. La oscuridad de este mundo es la esclavitud, es la enfermedad y es la violencia, toda clase de males. Pero si nosotros aceptamos a Cristo, si Cristo entra a nuestro templo de nuestra alma, el Espíritu Santo producirá luz en nosotros y luz llevaremos al mundo.
Por eso Zacarías 4:6 dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este plan de salvación, aceptar el Evangelio, ser verdaderos cristianos, hijos de Dios, no es con ejército ni con fuerza humana, sino con el Espíritu de Dios. Reflejemos a Jesús, página 202, el siguiente párrafo 4 dice, en la parábola todas las vírgenes salieron a recibir al esposo. Todas tenían lámparas y vasijas para el aceite. Por un tiempo parecía no haber diferencia entre ellas. Tal ocurre con la iglesia que vive precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Hoy en día estamos en esa misma condición. Todos tienen el conocimiento de las Escrituras, la teoría de la verdad, la teoría de la palabra de Dios, la teoría de los escritos del Espíritu de profecía. Todos han oído el mensaje de la pronta venida de Cristo y esperan confiadamente su aparición. Todos hoy en día estamos con esa ilusión, con ese deseo, con esa voluntad de recibir a Cristo. Pero ¿qué acontece? Pero así como ocurrió en la parábola, ocurre hoy en día, exactamente. Interviene un tiempo de espera. Hemos esperado tanto tiempo que iba a llegar la crisis, se iba a cumplir las señales, pero ya ha llegado ese tiempo. La fe es probada, ahora estamos en el tiempo de prueba. Y cuando se oye el clamor, he aquí el Señor, el esposo viene, San Mateo 25:6, muchos no están listos, no tienen aceite en sus vasijas para las lámparas, están destituidos del Espíritu Santo. Exactamente está comenzando a mostrarse ese chasco, esa decepción, esa necesidad en nosotros. Todos los religiosos estamos sufriendo esas consecuencias. No tenemos el aceite en las vasijas, no tenemos el aceite en el templo de nuestra alma, porque la lámpara con el aceite estaba en el lugar santo, en el templo terrenal, en el santuario terrenal. Y nosotros nos falta eso. Si tuviéramos eso, entonces las tinieblas de este mundo, los poderes de este mundo, que son las tinieblas, no nos afectarían. No nos privarían de la libertad, no nos encerrarían en nuestras casas. Nosotros, con esa luz, ya estaríamos iluminando el mundo. Nos falta la luz del Espíritu Santo. Solo tenemos la luz humana, nuestras propias chispas con las cuales hemos estudiado la teoría de la Biblia, la teoría del Evangelio, la teoría de la palabra de Dios. No tiene valor la teoría, tiene que estar en el corazón, estampado por el Espíritu Santo. Y Cristo es la luz del mundo. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me recibe no andará en tinieblas, no andará en tristezas, no andará en fracaso, no andará decepcionado, no será miserable, dice, no será pobre, será rico. Ese es el Evangelio que cada vez nos está iluminando y estamos aprendiendo. Terminaremos de leer en la página 202 de Reflejemos a Jesús para terminar nuestro estudio de esta noche. La teoría de la verdad, cuando no va acompañada del Espíritu Santo, no puede avivar el alma o santificar el corazón. Uno puede estar familiarizado con los mandamientos y las promesas de la Biblia, pero a menos que el Espíritu de Dios grabe la verdad en el corazón y el carácter no será transformado. Sin la iluminación del Espíritu Santo, los hombres no podrán distinguir la verdad del error y caerán bajo las tentaciones maestras de Satanás en este tiempo, porque Satanás está detrás del nuevo orden mundial, detrás de esta pandemia.
Pero el carácter es intransferible. Ningún hombre puede creer por otro hombre. Ningún hombre puede recibir el Espíritu por otro hombre. Nadie puede impartir a otros el carácter que es el fruto de la obra del Espíritu Santo. En estos días ahora necesitamos cada uno comparecer. No podemos creer por otro, no podemos impartir nuestro carácter, no podemos animar a otros, no podemos llevar a otros. La Iglesia no nos puede solucionar nuestra vida en este tiempo. Cada uno tenemos que enfrentar la crisis final. Por eso necesitamos estudiar este estudio. La luz es una bendición, dice, en este tiempo. Por eso necesitamos a Cristo. Cristo nuestra justicia. Cristo es el principio y el final de nuestra vida cristiana. Cristo es el alfa y la omega. Por eso el rey David tenía razón en el Salmo 23, muy conocido para nosotros. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si Cristo estuviera en nuestro corazón y en nuestra vida, nada nos faltaría en este tiempo. Tendríamos poder, tendríamos salud física para enfrentar la enfermedad, tendríamos la luz para iluminar el mundo, tendríamos poder para que el camino se abra en este mundo para salir a auxiliar a los que no conocen este Evangelio. Que Dios pueda darnos más tiempo de gracia y podamos seguir estudiando. Gracias por vuestra atención. Será hasta el día de mañana. Amén.